subconjuntos. Entonces, para esto voy a poner unos cuantos ejemplos aquí arriba. Entonces, vamos a llamar a un conjunto, vamos a hacerlo ahorita todo con letras o con números para que sea fácil. A es un conjunto que tiene el número o las letras, vamos a hacerlo con letras. A, E, I. Vamos a tener el conjunto B, que es el conjunto que tiene la O y la U. El conjunto C, que va a tener las letras A y E. Y vamos a tener el conjunto, por último, el B, que ya habíamos definido antes. Para no poner todas las X, que X es una vocal. Es el mismo conjunto de hace rato. Entonces voy a escribir algunos estamentos para que verdaderos, todo lo que voy a escribir ahorita es verdadero, para que entendamos con ejemplos qué significa esto de ser subconjunto. Por ejemplo, podría decir A es subconjunto, así es como hay que leer este símbolo, esa C grandota, apuntando hacia B. Entonces les anoto aquí abajo qué significa. A es subconjunto de B. Eso es lo que quiere decir ese estamento de ahí. También podría decir en ese mismo espíritu que B es subconjunto también de esa B. También podría decir que C es subconjunto de B. Y también, misma historia, todos los símbolos en matemáticas normalmente se pueden tachar así con una diagonal para expresar lo contrario. Entonces, podríamos decir, por ejemplo, que B no es subconjunto de A. Y esto es cierto, ¿no? En este caso. Para el siguiente, ¿qué opinan de este? A es subconjunto de C. ¿Este es cierto o es falso, dado las definiciones? Ese es falso porque le falta la I a la A. Exacto, entonces para hacerlo verdadero le tengo que poner el touch. ¿Vale? Entonces, esto solo es con ejemplos para que vean de qué se trata el subconjunto. Ahorita voy a poner ya la definición precisa. Entonces, para estipular la definición, necesitamos unos símbolos que se llaman cuantificadores, que nos dicen que si se cumple todo para todos los miembros de algún lugar. Entonces, vamos a poner aquí esa frase. Entonces, definición de subconjunto. Entonces, la definición exacta es: si A y B son conjuntos y todos los miembros, a los miembros también se les puede, también se les puede llamar elementos, y todos los miembros y elementos que pertenecen con el mismo símbolo, ¿no? Que ahorita lo voy a cambiar de símbolos a símbolos matemáticos esta frase. Entonces, si A y B son conjuntos y todos los miembros o elementos que pertenecen a A también pertenecen a B, entonces A es subconjunto de B. Esa es la manera textual de anotar esta definición. Ahora, normalmente siempre existe una manera matemática de escribir eso mismo. Y ahorita veremos por qué es quizás mejor escribirlo en ese otro lenguaje. Lo podemos poner de esta manera, en términos matemáticos. Si para todo X pertenece a A, implica que X pertenece a B, entonces A es subconjunto de B. Entonces todo eso, las tres líneas que puse allá arriba, se pueden anotar en media línea usando símbolos matemáticos. No me voy a ir ahorita en una clase subsecuente, vamos a ver más con detalle qué significan todos estos símbolos lógicos y matemáticos, para que entendamos por qué esa frase de arriba concuerda con la de aquí abajo. Entonces, lo único que quiero que notemos ahorita es este todos de aquí es lo mismo que este símbolo de aquí. Lo que dice la frase de abajo es que si se cumple esta frase, que lo que dice es todas las X que pertenecen a A también pertenecen a B,
Entonces, esa flechita apuntando a la derecha la podemos leer en lenguaje normal como un entonces. Si un elemento pertenece a A, entonces pertenece a B. Si eso se cumple para todos los elementos de A, entonces A es subconjunto de B, que es lo mismo que dice allá arriba, solo en una notación mucho más sintética. En un momento más de la clase, más adelante, voy a explicar qué significan estos símbolos. Aquí ya sabemos qué significa este símbolo del de pertenencia, ya sabemos qué significa este símbolo de subconjunto, solo nos falta ver bien qué significa este símbolo que parece como una A invertida y esta flechita apuntando hacia la derecha, que es una implicación lógica. ¿Va? Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces esta es la definición precisa de lo que es un subconjunto. Si todos los elementos que pertenecen a A también pertenecen a B, entonces A es subconjunto de B. Entonces, ya con esta relación de subconjunto, nos podríamos preguntar, ¿bajo qué condiciones va a suceder esto? Imagínense que yo tengo dos conjuntos, igual, cada vez que pase de diapositiva, si vuelvo a usar las mismas letras para los conjuntos, ya no son el mismo significado que de antes. Hay que pensar que cada plantilla es como un mundo nuevo, donde A y B significan cosas diferentes. Entonces, en este mundo no tenemos definido A ni B, ¿no? Pero imagínense un lugar donde pueda decir esto, que pueda decir simultáneamente que A es subconjunto de B y que B es subconjunto de A. ¿Qué pasaría en este caso? Tendrían que tener valores iguales, ¿no? Tendrían que tener valores iguales, porque esto lo que está diciendo es que todos los elementos de A están en B. Entonces, esto da el caso, si solo tenemos esta frase de acá y no vemos la otra, podríamos pensar el caso de que A está contenido en B y que B puede ser algo más grande que A. Pero si vemos el caso de acá por separado, el de la derecha, el caso que podríamos tener es el contrario, de que B está contenido en A. Pero si los vemos de manera simultánea, lo único posible de verlos de manera simultánea es que realmente los dos son el mismo conjunto, que son A y B son exactamente los mismos elementos. Entonces, así es como se da la definición de igualdad. Entonces, voy a borrar esta línea de aquí. Si se cumple esta condición de que A sea subconjunto de B y B sea subconjunto de A, esta flechita apuntando a los dos lados es una flechita de definición, se puede pensar. También es un símbolo lógico, pero se puede pensar como definición. Entonces, si estas dos condiciones se cumplen, entonces A es igual a B. Así es como se define la igualdad de los conjuntos. Pero también aplica para el caso contrario. Si yo empiezo diciendo que dos conjuntos son iguales, también las dos frases de la izquierda son verdaderas. A es subconjunto de B y B es subconjunto de A. Entonces, esto es la definición de igualdad de conjuntos. Ahora, esto es muy práctico. Para demostrar que un conjunto es igual a otro, nos conviene ver si estas dos frases de la izquierda son ciertas. Si encontramos que un conjunto es subconjunto del otro y que el otro es subconjunto del otro, podemos tener una prueba fehaciente de que los dos conjuntos son iguales. Esta es una técnica que se usa mucho para hacer demostraciones, ¿sí? Vamos a ver una de estas más adelante. Hagámoslo con números, por ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo aquí abajo para que veamos por qué tienen que ser iguales, ¿no? Si quieres, hazlo con este ejemplo. Voy a poner dos conjuntos. No voy a poner dos conjuntos que sean iguales. Voy a ponerle que este tenga uno más, por ejemplo. Los voy a poner en desorden. Una cosa, un conjunto no importa, no lo dije hace rato, en qué orden ponemos las cosas. No importa en qué orden las ponemos, ¿no? Entonces voy a poner un conjunto que esté medio en desorden y que tenga un número más. Entonces, en este ejemplo te puedes dar cuenta que es cierto que A es subconjunto de B. Es verdadero porque todos los elementos de A están en B. Entonces 1 está en B, ¿no? Eso es lo que hay que pensar para los subconjuntos. 1 está allá, 2, ahí está, y 3 también. Como pude hacer esto, sí es subconjunto. Esta frase es cierta, ¿va? Pero B no es subconjunto de A en este caso. Eso es justo lo que quería ver. Entonces, si ahora me pregunto, B es subconjunto de A,
tengo que apuntar las flechitas como lo hice, pero al revés, empezando en B. Entonces 3, bueno, 3 está aquí. 1 está aquí. Pero 4, voy a tener un problema, no está. Tengo un problema, no está. Como no pude apuntar todos los elementos de B hacia A, entonces no es cierto esta frase de aquí abajo. Entonces esta no es cierta. Para que sea cierta, le tengo que poner la rayita. Entonces ahora sí, ya vimos un caso donde sí es A subconjunto de B, pero no B de A. Entonces, ¿cómo le puedo remediar? Entonces vamos a borrar el 4 que estaba aquí en este ejemplo. Entonces voy a borrar este 4 y dejemos solito que solo tenga 3, 1 y 2. Entonces volvemos a poner nuestras dos condiciones para ver si se cumplen, ¿no? Entonces empezamos, lo voy a poner en dos colores. Con el azul fuerte voy a poner las flechitas de este y con rosa voy a poner las flechitas de este. Entonces empezamos con la primera, con la azul. 1, aquí está. 2, ahí está. Y 3, aquí está. Y con las rosas empiezo ahora 3 aquí está. 1 aquí está. 2 aquí está. Como pude hacer esto, esas dos frases de allá abajo son ciertas. Y si se dan cuenta, eso quiere decir que A y B son iguales. Entonces, lo que le da identidad a un conjunto no es su nombre, sino los elementos que contiene. Si dos conjuntos tienen exactamente los mismos elementos, entonces son conjuntos idénticos. Muy bien. Entonces ya tenemos la definición de lo que significa cuando digamos que dos conjuntos son iguales, es que tienen exactamente los mismos elementos, que no les falta ni les sobra nada. ¿Vale?